¿Te has preguntado alguna vez por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Y hoy vamos a adentrarnos en una historia, una historia bíblica, la historia de Job, para intentar arrojar algo de luz sobre este misterio. Sí, es fascinante. Lo que es tan interesante de esta historia es que, aunque es antigua, no se limita a un simple relato histórico. En realidad plantea preguntas sobre la adversidad, la fe, la justicia, cuestiones que aún hoy, después de tantos siglos, siguen resonando en nosotros. Exacto. Y creo que lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es el personaje de Job, ¿verdad? Se le describe como un hombre intachable, un hombre rico, justo, profundamente devoto de Dios, conocido por su integridad. Realmente era un modelo a seguir. Sí, precisamente. Y eso es lo que hace que su repentina caída en desgracia sea tan desconcertante. Imagínate, nos presenta una cena, una especie de reunión celestial entre Dios y Satanás. Espera. Estás hablando de una apuesta cósmica entre Dios y el diablo. Exactamente. Es como si Satanás, que en este contexto actúa como una especie de fiscal celestial, desafiara la afirmación de Dios de que la rectitud de Job es genuina. Ajá. Interesante. Argumenta que la única razón por la que Job es justo es porque Dios le ha bendecido abundantemente. Quítale esas bendiciones, dice Satanás, y verás cómo Job maldice a Dios en su cara. Wow. Una apuesta con vías humanas en juego. Sí, es un poco fuerte. Y Dios, para probar la fidelidad de Job, permite que Satanás le inflija dificultades, pero con una condición: no puede quitarle la vida. Así que aquí tenemos a Job, sin tener ni idea de esta apuesta divina que se está desarrollando sobre su cabeza, a punto de ser golpeado por una serie de calamidades que harían que cualquiera se derrumbara. Y no hablamos de simples contratiempos, ¿eh? Estamos hablando de una cascada de tragedias que azotan a Job una tras otra. Pierde su ganado y sus sirvientes a manos de asaltantes. Un fuego celestial consume sus ovejas y otros sirvientes. Sus camellos son robados. Ay, y se me olvidaba, sus hijas mueren cuando un viento derrumba su casa durante una celebración. Es una pérdida inimaginable. ¿Cómo reacciona Job ante tal devastación? Su reacción es realmente sorprendente. Se rasga las vestiduras, se afeita la cabeza, cae al suelo y adora a Dios. Es increíble, incluso pronuncia esas famosas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Exacto. Lo que destaca aquí es su fe inquebrantable, su aceptación de la voluntad de Dios a pesar del dolor inmenso que está experimentando. Es un verdadero testimonio de su profunda creencia en un poder superior. Pero la historia no termina ahí. Llegan los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Vienen con la intención de consolarlo. Y su silencio inicial es muy significativo, ¿no? Se sientan con Job durante 7 días sin decir una palabra, lo cual nos da una idea de la profundidad de su conmoción, de la enormidad de la pérdida de Job. Es un silencio que habla más que las palabras. Y finalmente, Job rompe ese silencio, lamentando su destino, maldiciendo el día en que nació, anhela la muerte como escape a su dolor. Es una respuesta humana, cruda, ante un sufrimiento inimaginable. Y es entonces cuando los amigos, con la mejor de las intenciones, supongo, ofrecen su perspectiva. Creen que el sufrimiento de Job debe ser consecuencia de algún pecado oculto. Le instan a arrepentirse, a buscar el perdón de Dios. Sí, es el clásico argumento de algo habrás hecho. Y Job, por supuesto, niega con vehemencia haber obrado mal. Defiende su inocencia, cuestiona la justicia del juicio de Dios. Lo que da pie a una serie de diálogos muy interesantes entre Job y sus amigos, cada uno de ellos enfrentándose al significado del sufrimiento, a la naturaleza de la justicia divina. Realmente es un choque de 2 visiones del mundo. Por un lado, tenemos a los amigos aferrados a una noción más tradicional de retribución, que el sufrimiento es un resultado directo del pecado. Y por otro lado, Job, que a pesar de su dolor mantiene su inocencia. Se pregunta por qué un Dios justo permitiría que le sucediera tal cosa. Es un dilema que sigue resonando en nosotros hoy, ¿verdad? Sin duda. Ante este choque de perspectivas, la pregunta sigue en el aire. ¿Intervendrá Dios? ¿Le dará a Job las respuestas que busca? Para averiguarlo, tendrán que acompañarnos en la segunda parte de esta inmersión en la historia de Job. Bueno, retomamos nuestra inmersión en la historia de Job. Lo dejamos debatiéndose con un sufrimiento inimaginable, cuestionando la justicia de Dios, anhelando un encuentro directo con lo divino. Sí, es como si estuviera al borde de un abismo, tanto física como espiritualmente. Sus amigos le ofrecen explicaciones, pero le suenan vacías. Necesita algo más que palabras bonitas. Necesita respuestas. Y esas respuestas llegan, finalmente, pero no de la forma que Job esperaba. Después de todas esas súplicas y lamentos, Dios finalmente interviene. Pero no es un suave susurro del cielo. No. Es una entrada dramática. Totalmente. Dios habla desde un torbellino,
una fuerza de la naturaleza que encarna su poder y grandeza. Es una escena que subraya la inmensidad de la presencia de Dios. Y también, bueno, las limitaciones del entendimiento humano, ¿no? Exacto. El texto utiliza imágenes muy vívidas para describir la intensidad de la tormenta. Nubes oscuras que se acumulan, vientos que se remolinan, la tierra misma tiembla. Es una experiencia visceral que prepara el escenario para las declaraciones de Dios. Y esas declaraciones no son lo que Job espera. En lugar de ofrecer explicaciones o justificaciones por su sufrimiento, Dios desafía la comprensión que Job tiene de la creación. Lo bombardea con una serie de preguntas, diseñadas para resaltar los límites de la perspectiva humana. Es como si Dios le dijera, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? Es un recordatorio humilde de nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Exacto. Dios no ofrece respuestas fáciles. Invita a Job, y por extensión a nosotros, a contemplar los misterios del universo, las complejidades de la creación que no podemos comprender. Y para recalcar este punto, saca a relucir dos criaturas formidables, Behemoth y Leviatán. Y no son animales cualquiera, ¿eh? Se describen en términos casi míticos, poderosos, imponentes. Y en última instancia, fuera del control humano. Se le pregunta a Job, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda sujetarás su lengua? Es una pregunta retórica, por supuesto. El punto está claro. Hay fuerzas en este mundo, aspectos de la creación de Dios, que no podemos ni empezar a comprender, y mucho menos controlar. Después de este torbellino de preguntas y de imágenes, como responde Job, se muestra desafiante, enfadado. Bueno, teniendo en cuenta que acaba de tener un encontronazo cósmico con Dios, su respuesta es sorprendentemente mesurada. Reconoce que no es digno de cuestionar a Dios. Admite los límites de su comprensión. Sí, hay un sentimiento de humildad en sus palabras. Cuando dice, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Es un cambio profundo respecto a sus declaraciones anteriores. Ya no exige respuestas, sino que acepta el misterio. Reconoce que hay cosas que escapan a su comprensión y que tal vez la fe no requiere una explicación completa. Es un punto de inflexión crucial en la historia, la humildad. Y el arrepentimiento de Job marcan un cambio en su relación con Dios. Ya no se trata de obtener respuestas, sino de entregarse a un poder superior a él mismo. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Revela a Dios finalmente la razón del sufrimiento de Job? Bueno, ahí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Dios no explica explícitamente por qué Job tuvo que soportar tantas dificultades. En cambio, reprende a los amigos de Job por su mal juicio y... Espera. Restaura las bendiciones de Job. Efectivamente, Job recibe el doble de la riqueza que tenía antes, incluyendo nuevos hijos. Es una restauración de sus posesiones materiales. Pero más importante, una restauración a su relación con Dios. Pero queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Por qué tuvo que sufrir Job si Dios iba a restaurarlo todo al final? Ese es el misterio perdurable de la historia. El libro de Job no proporciona una respuesta clara y ordenada. En cambio, nos invita a considerar la complejidad de la fe, las limitaciones del entendimiento humano y la posibilidad de que el sufrimiento tenga un propósito más allá de nuestra comprensión inmediata. Es como si nosotros, los lectores, tuviéramos una posición privilegiada. Conocemos la apuesta entre Dios y Satanás, pero Job nunca la conoce. Precisamente, esa estructura narrativa dual pone de manifiesto los límites de nuestra propia perspectiva. Puede que nunca comprendamos del todo las razones del sufrimiento. Pero la historia de Job sugiere que soportar las dificultades puede, en última instancia, fortalecer nuestra fe y acercarnos a lo divino. Pero también desafía las nociones tradicionales de que el sufrimiento es siempre un castigo directo por el pecado. Exactamente. La historia de Job rompe esa comprensión simplista de causa y efecto del sufrimiento. Sugiere que a veces la dificultad simplemente existe. Y es en esos momentos de profunda oscuridad cuando nuestra fe se pone a prueba de verdad. Entonces, ¿dónde nos deja esto? ¿Qué debemos hacer con esta antigua historia? Este drama cósmico que se desarrolla tanto en el escenario celestial como en el terrenal. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Retomamos nuestra inmersión en la historia de Job, un relato que nos ha llevado desde las cumbres de la prosperidad hasta las profundidades de la desesperación. Y vuelta a empezar. Sí, un viaje que ha desafiado nuestras suposiciones sobre el sufrimiento, la fe y la propia naturaleza de Dios. Y como hemos visto, la historia no ofrece respuestas fáciles. Se trata más de lidiar con preguntas profundas que de llegar a conclusiones claras y ordenadas. Lo fascinante es, a pesar de ser un relato de hace miles de años, sigue resonando en la experiencia humana. ¿Por qué crees que es así? Pues mira, yo creo que la pregunta de por qué a la gente buena le pasan cosas malas es universal. Es algo con lo que todos en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos. Y la historia de Job no rehúye la crudeza de esa experiencia. Vemos la ira de Job, su duda,
Su desesperación es un recordatorio de que está bien cuestionar, lamentarse, luchar con la fe cuando nos enfrentamos a la adversidad. También es un recordatorio, ¿no? De que la fe no consiste en tener todas las respuestas. Job nunca recibe una explicación directa de su sufrimiento, y sin embargo su fe se fortalece a través de la prueba. De hecho, si analizamos la fe de Job al principio y al final de la historia, podemos ver un cambio significativo. Sí, totalmente. Al principio, su fe se caracteriza por la obediencia y la rectitud. Es intachable a los ojos de Dios. Pero su fe se basa en la prosperidad, la bendición. Tras su sufrimiento, su fe se convierte en algo más profundo, ¿no? Se basa en la confianza y en la aceptación de la voluntad de Dios, incluso cuando no la comprende. Un punto crucial. La historia sugiere que a veces el viaje en sí es más importante que el destino. Es en la lucha, en el cuestionamiento, en la búsqueda, donde nuestra fe se profundiza y madura. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta antigua historia? ¿Cuáles son las lecciones duraderas que podemos aplicar a nuestras propias vidas? Yo creo que una enseñanza clave es la importancia de la perseverancia. Job podría haberse rendido fácilmente, haber maldecido a Dios y sucumbir a la desesperación, pero no lo hizo. Siguió buscando, siguió cuestionando, siguió aferrándose a su fe. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede perdurar. ¿Y qué hay de la idea de la justicia divina? Job cuestiona esto repetidamente a lo largo de la historia. ¿Nos ofrece la historia alguna respuesta? La historia desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la justicia divina. No se trata de un sistema simple de recompensa y castigo. El sufrimiento de Job nos muestra que la justicia de Dios opera en un plano que, a menudo, está más allá de nuestra comprensión. Y creo que eso nos lleva a otra lección importante: la necesidad de humildad. Como vimos en el encuentro de Job con Dios, somos seres finitos, con una comprensión limitada. Hay misterios en este universo que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo. Y eso está bien. La fe no nos exige tener todas las respuestas. Se trata de confiar en algo más grande que nosotros mismos, incluso cuando no entendemos. Y volviendo a la idea de la perseverancia, creo que la historia de Job también nos enseña sobre la importancia de la comunidad. Si bien los amigos de Job no siempre ofrecen el mejor consejo, su presencia constante es un recordatorio de que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Totalmente. Es un recordatorio de que a veces la mejor manera de apoyar a alguien que está sufriendo es simplemente estar presente, escuchar sin juzgar y ofrecer empatía en lugar de explicaciones. Exacto. A veces la simple presencia de otro ser humano puede ser una fuente de consuelo y fortaleza. Y eso nos devuelve a la pregunta que planteamos al principio de esta inmersión. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Si bien la historia de Job no ofrece una respuesta definitiva, sí nos proporciona un marco para entender el sufrimiento en el contexto de la fe. Sugiere que el sufrimiento no siempre es un castigo o una consecuencia del pecado. Puede ser una prueba, una oportunidad de crecimiento, o simplemente un misterio que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo. En última instancia, la historia de Job nos invita a abrazar las complejidades de la vida y la fe. Nos desafía a luchar con preguntas difíciles, a buscar el significado en el sufrimiento y a confiar en un poder superior a nosotros mismos, incluso cuando no podemos ver el camino a seguir. Es una historia tan relevante hoy como lo era hace miles de años, que nos recuerda que incluso ante la adversidad, la fe, la esperanza y la compasión pueden perdurar. Y con esa reflexión, creo que podemos dar por concluida esta inmersión en la historia de Job. Sí, esperamos que esta exploración haya despertado nuevas ideas y quizás incluso haya desafiado algunas suposiciones arraigadas. Y recuerda, el viaje de descubrimiento no termina aquí. Sigue explorando, sigue cuestionando y sigue buscando. Siempre hay más que aprender, más que entender y más que experimentar. Hasta la próxima. Sigan profundizando.